Muy buenas viejoneros, bienvenidos a mi canal. Así como en Juego de Tronos, los Lannister siempre pagan sus deudas, tu viejoner siempre cumple lo que promete. Aquí os traigo el tutorial de cómo cambiar el software a este clon chino de la Neo Geo Mini. En este tutorial os explicaré cómo cambiar el software que viene por otros que tienen varios sabores diferentes a escoger. Por una parte podremos cambiar el software y ponerle el mismo software original, pero con los juegos con nombre en inglés. O bien, alternativamente, podemos ponerle un custom firmware que han desarrollado la comunidad. Este custom firmware funciona bastante mejor que el original, tiene más opciones, más emulación, y en mis investigaciones parece que tenemos dos variantes de este software personalizado. Uno es este, con este menú gráfico, y el otro es este, que tiene un estilo, estilo RetroPie Recalbox. Dicho esto, comencemos. Para realizar este cambio de software, lo primero que tenemos que hacer es desmontar la maquinita. En la parte de abajo, como veis, tiene 6 patas de goma que tenemos que retirar para poder quitar los tornillos que esconden. Y lo curioso del caso es que en mi caso solo venían 4 tornillos, de los 6 agujeros solo había 4 ocupados. También tendremos que retirar la batería recargable, si es que la lleva puesta en vuestro caso. Retiraremos la tapita y luego la batería, como veis. Una vez retirados los tornillos, abriremos la carcasa de la consola. Sobre todo fijaros en las pestañas que tiene. Más que nada para que cuando hagáis fuerza para abrirla, no lo hagáis muy bestia, porque no vaya a ser que se rompa alguna. Una vez abierta podemos ver las dos mitades de la consola. Aquí arriba está la pantalla, la botonera y el mando. Y en la parte baja tenemos el cerebro de la bestia. Para hacer este tutorial no veo necesario desconectarle ningún cable al cerebro de la bestia. No, si vamos con cuidado no haría falta. Nos fijaremos en esta zona, tendréis que desenganchar este trozo de cinta adhesiva. Ojo, no la tiréis, es mejor conservarla para cuando volvamos a poner la tarjeta. Y una vez retirada, extraeremos la tarjeta con cuidado. Yo he utilizado este destornillador, haciendo un poquito de fuerza hacia atrás. Y bueno, en esta tarjeta que sepáis que va el sistema operativo de la máquina y los juegos. Además de retirar la tarjeta, tendremos que revisar la versión de la placa que lleva la consola. Parece ser que hay varias versiones de placa base en esta maquinita, depende de la remesa de la máquina. Y es necesario saber qué versión es, porque el custom firmware no es compatible con algunas versiones. Aunque yo creo que la mayoría llevan las versiones que son compatibles. Hecho esto, nos iremos al PC. Para empezar, nos descargaremos el software Win32 Imager desde esta página y lo instalaremos en el PC. Con este programa podremos escribir el nuevo software en la tarjeta de memoria. Como primer paso, antes de hacer esto, haremos una copia de seguridad de la tarjeta. Con esto tendremos una copia idéntica de lo que tenemos en la consola, tal y como nos ha venido de fábrica. Haciendo esto siempre tendremos una posible marcha atrás por si en pasos posteriores tenemos algún problema. Dicho esto, pincharemos la tarjeta microSD en nuestro PC, yo lo hago con un lector de tarjetas USB, y nos fijaremos en la letra de unidad que le asigna Windows. Quedaros con este detalle, porque después lo necesitaremos. A modo de curiosidad, podemos ver que en el PC tenemos visibilidad de parte del contenido de la tarjeta, y veis que, bueno, que aquí podéis ver los juegos, en mi caso son juegos en chino, aparte tiene más carpetas, que bueno, podéis ver pues, que podemos poner MP3, películas, fotos, etc. Visto esto, abriremos Win32 Imager. Haremos clic en el icono de la carpeta y le indicaremos la ruta del disco duro del PC donde queremos hacer la copia de seguridad de la microSD. Después escribiremos el nombre del fichero que nos generará de copia de seguridad. Debe tener extensión IMG. Ojo porque nos ocupará unos 16 GB, así que necesitaréis tener ese espacio libre en vuestro disco duro. Hecho esto, haremos clic en abrir. Ahora revisaremos que la letra de unidad seleccionada será de la microSD, en mi caso era la letra I. Si no lo fuera, pues lo cambiáis en el desplegable. Y después haremos clic en el botón Read. Se iniciará el proceso de copia de los datos de la tarjeta al PC. Puede tardar un buen rato, así que iros a tomar un café viejuno o lo que queráis. Cuando acabe ya tendremos nuestra copia de seguridad hecha en el PC. Os recomiendo guardar ese fichero en un lugar seguro por lo que pudiera pasar. Una vez copiada la tarjeta nos descargaremos este programa, el SD Card Formatter. Una vez descargado e instalado lo ejecutaremos y formatearemos nuestra tarjeta microSD. Ojo, tened cuidado al seleccionar la tarjeta que queréis formatear, seleccionar la letra de unidad que os ha dado Windows al pincharlo en el PC. Ojo porque después de formatear seguramente os puede haber cambiado la letra de unidad. Fijaros en esta nueva letra de unidad que os ha asignado la tarjeta porque luego la necesitaremos. Hecho esto, tendremos que acceder a esta web para descargarnos el software que le vamos a poner en la consola. Las descargas que hay disponible, como veis, son para las versiones 1.1 y 1.3 de la placa base JZ4760B. Como veis, la mía cumple con estas características, por lo que sería compatible. Si la vuestra no tiene esta revisión de placa o esta versión, pues puede que no os funcione el software. De todas maneras, podéis probarlo, ya que en pasos anteriores hemos hecho una copia de seguridad. En el caso de que no os funcionara, podéis formatear otra vez la tarjeta y restaurar la copia que habéis hecho inicialmente. Tendremos varias opciones de software, como ya os he dicho al principio.
Si nos descargamos este que veis, es el software original que viene con la consola, pero con los juegos en inglés. Por tanto, bueno, muchos de vosotros, como no querréis trastear con el custom firmware, este ya os serviría. Haríamos clic aquí y nos descargará la imagen para escribir en la tarjeta. Aquí tenemos lo interesante. Aquí vemos el custom firmware, la versión 1. Es el software personalizado que ha hecho la comunidad, que ya os enseñé en el vídeo del review en su momento. Para descargarlo, pues haríamos clic aquí. Y luego en estos dos links tenemos una variable custom firmware, pero gráficamente se parece más al RetroPie o Recalbox, con un menú gráfico más atractivo. Las dos descargas del PyMenu que veis, bueno, tienen una pequeña diferencia en aspecto gráfico, ¿vale? Ahora os lo enseñaré. Sea cual sea la que descarguéis, lo que nos vamos a descargar es un fichero comprimido que dentro lleva un fichero IMG, que es el que tendremos que escribir en la tarjeta microSD. No se pueden tener todos a la vez, por lo que tendremos que ponerle el que más nos guste. Vayamos por faena. Descomprimiremos el software que queramos ponerle a la consola, y una vez descomprimido tenemos el fichero IMG. Abriremos Win32 Imager, haremos clic en el iconito de la carpeta y nos iremos donde tengamos el fichero que acabamos de descomprimir. Haremos clic en abrir, revisaremos que la unidad seleccionada corresponde a la microSD. Ojo con esto, fijaros bien que sea la correcta. Una vez seleccionada, le daremos al botón Write y esperaremos a que acabe el proceso de escritura. Tardará un ratillo. Llegados a este punto tenemos que hacer otro paso, expandir la partición de la tarjeta microSD para aprovechar todo el espacio que tenga. Parece complicado, ¿verdad? Pues no lo es tanto, ya lo veréis. Esto es necesario dado que cuando grabáis las imágenes que nos hemos descargado, vienen de serie con muy poco espacio en esa partición. Supongo que se crearon originalmente en una tarjeta muy pequeña. Para hacerlo nos iremos a esta página web y nos descargaremos la herramienta Minitool Partition Wizard, Free Edition. Es una herramienta gratuita. Una vez descargada la instalaremos. En la instalación del programita desmarcad esta opción que os intenta instalar un antivirus. Y esta otra también, desinstalarla porque es una cosa que puede no interesarnos. Una vez instalado el programita lo arrancaremos y nos mostrará todas las unidades de almacenamiento que tenemos en el PC, sean pendrives, tarjetas microSD o discos duros. Identificaremos la tarjeta microSD, en mi caso está claro porque es la unidad de 16 GB, y fijaros que tiene una partición que solo tiene 3 GB, es una partición FAT32. Al lado veis que tiene un espacio en gris que tiene, bueno, que está sin utilizarse. Haremos clic con el botón derecho del mouse encima de la partición y haremos clic en Extend. En la ventana que nos aparece moveremos la barrita hasta la derecha de todo y le daremos a OK. Hecho esto, nos iremos al botón Apply y le daremos a Apply. Después le daremos en Yes. Se arrancará un proceso que cuando finalice habrá redimensionado la partición para tener todo el espacio libre disponible en nuestra partición FAT32. Una vez hecho esto podemos aprovechar para copiar ROMs o lo que queramos en la tarjeta. Como veis, dentro de esta subcarpeta podemos copiar todos los juegos que la consola puede llegar a utilizar. Después, aparte, tenemos esta otra carpeta, esa carpeta Apps, y dentro, en mi caso, al haber grabado uno de los IMGs que lleva el Custom Firmware con el PyMenu, tenemos aquí la carpeta del menú en sí. Así que, bueno, podemos trastear y hacer lo que queramos con él. De hecho, podemos ir a la página del desarrollador del PyMenu y bajar la última versión para hacer todas las pruebas que queráis. Como siempre, os recomiendo hacer una copia en vuestro PC antes de modificar lo que queráis. Una vez hecho todo esto, extraeremos la tarjeta del PC con seguridad y la volveremos a pinchar en la consola. Después le pondremos la cinta adhesiva que habíamos retirado y, bueno, cerramos la carcasa y ya podemos encenderla sin problema. Y ahora viene la pregunta que me haréis muchos. ¿Cuál de los softwares que has enseñado, Viejuner, sé que se le puede poner a la consolita, es el mejor? Bueno, a ver, el software original tiene fallos de emulación, plataformas que se ven los juegos lentos y con defectos en el audio, no deja tocar mucha configuración de los emuladores, aparte no tiene demasiados emuladores disponibles. Y bueno, por contra, ¿qué podemos decir de los firmwares custom? Bueno, pues que para mí son geniales, porque llevan muchas plataformas para emular, creo que lleva alguna más que el software por defecto, la emulación es mucho mejor, no suele tener defectos, y aparte tenemos aplicaciones interesantes portadas a este sistema, como por ejemplo el maravilloso Quake 1. Es compatible aparte con mandos USB de PC de varias clases. Yo solo he podido probar este stick arcade, que es la caña, está genial. Pero tiene algo negativo. Todas las versiones de Custom Firmware que he probado no tienen emulador de Mega Drive. Joder, esto es un gran fallo, al menos a mi modo de ver. A ver, supongo que lo arreglarán conforme le dediquen más tiempo. Pero bueno, yo creo que, aunque sea un fallo, yo casi lo prefiero al software que viene de serie, la verdad. Sobre todo, es que a mí, cuando he visto el Quake 1, a mí me han llegado al alma, o sea, me he viciado, pero muchísimo. Y mira que la palanca, pues no será la mejor palanca del mundo y tal, pero bueno, yo le pego un vicio y no está mal.
Os voy a dejar en el comentario fijado todos los links de los foros en los cuales se van publicando actualizaciones de este software y la web de descarga de las imágenes, de los ficheros que os he enseñado, para que podáis ir mirando de vez en cuando. Seguramente cuando veáis este tutorial igual ya hay una versión nueva, o sea que bueno, podéis ir probándolo. Por cierto, si coséis a likes este vídeo y supera los 1500 likes, os haré un review de la consola RS97, que es una versión portátil de esta y que se le pueden hacer también muchas cositas. Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!